Buenas noches, sonámbulos y desvelados profesionales. Otra vez están aquí, y yo otra vez sigo hablando de cosas viejas a horas indebidas. Hoy traigo uno de esos temas que nadie pidió, pero que por alguna razón es perfecto para escuchar en la oscuridad. Si quieren seguir escuchando historias innecesariamente detalladas a medianoche, pueden dejar un like y suscribirse. Así este canal no se queda solo en la noche, y ustedes no se quedan sin historias. En los comentarios cuéntenme qué otra época o lugar quieren visitar en nuestras próximas madrugadas. Ahora sí, acomódense. Cobijita lista, almohada estratégica y ese momento en que el cuarto queda en penumbra y uno siente que ya no hay prisa. Imaginen esto, un salón casi vacío del Louvre en París, pero no el museo de turistas con selfie stick, ni el Louvre iluminado por reflectores y filtros de Instagram. No. Esta es una noche del siglo XVI y el palacio aún huele a estuco fresco, cera de vela y cuero mojado. Hay un silencio espeso, como de misa sin curas, y solo se escucha el eco lejano de unos pasos. Una figura delgada camina sola por los corredores. Viste de negro absoluto, pero con una elegancia que no deja lugar a dudas. No es una viuda cualquiera, es la reina madre de Francia. Y esta reina, dicen, lleva veneno en los guantes, astrología en el bolsillo y un mapa de enemigos bajo la manga. Catalina de Medici, italiana, católica, extranjera, madre de reyes y, según sus enemigos, instigadora de masacres. Si la historia fuera escrita por los rumores, Catalina sería una mezcla de Lady Macbeth, Rasputín y una influencer obsesionada con el horóscopo. Pero no hay que dejarse engañar por la mala prensa, ni tampoco por la buena. Catalina no fue bruja, pero tampoco fue santa. Fue sobre todo una mujer que sobrevivió. Y en una corte francesa plagada de traiciones, fanatismos y guerras de religión, eso ya era una hazaña. Esta noche no vamos a juzgarla, vamos a acompañarla, a caminar detrás de sus pasos silenciosos, a espiar por el ojo de la cerradura mientras toma decisiones que cambiarán el destino de Francia, a preguntarnos qué haríamos nosotros si nos tocara gobernar un país al borde del colapso, con hijos incompetentes, nobles rebeldes y una reputación que se deshace como pan mojado. Catalina fue reina consorte, regente, suegra temida y madre de 3 reyes, pero también fue una experta en el arte de la supervivencia. Una mujer que entendió que el poder no se ejerce desde el trono, sino desde las sombras, que a veces gobernar significa elegir el mal menor o el veneno más lento. Así que acomódense. Hoy la historia huele a incienso, tinta corrida y algo más difícil de identificar, tal vez almizcle, tal vez cicuta. No se preocupen, mientras escuchen este relato estarán a salvo, al menos por ahora. ¿Listos para seguirla? Nació en Florencia en 1519 con un apellido que ya pesaba más que una corona, Medici. Una familia que no necesitaba presentación en el Renacimiento, banqueros, mecenas, políticos, papas y enemigos, muchos enemigos. Catalina llegó al mundo en medio de un torbellino de poder y tragedia. Sus padres murieron cuando ella era apenas un bebé, y su infancia no fue un cuento de hadas florentino, sino una colección de encierros, conventos y amenazas disfrazadas de tutela. Fue criada por monjas, vigilada por enemigos del clan Medici y protegida apenas por el prestigio de su sangre. En resumen, creció sabiendo que confiar era un lujo y sobrevivir un arte. Para muchos, Catalina de Medici era simplemente una ficha diplomática, una joven noble sin tierras, sin dote relevante, pero con un apellido útil. Así fue como a los 14 años la enviaron a Francia para casarse con el hijo del rey, Enrique de Orleans. No era amor, era estrategia, pero Catalina, como siempre, jugó con las cartas que le tocaban. En una corte francesa que la miraba con sospecha, por italiana, por católica, por no ser especialmente hermosa,
aprendió a no destacar aún. Su esposo, Enrique, la ignoraba con entusiasmo. Prefería la compañía de su amante, Diana de Poitiers, una mujer 20 años mayor que él, con más experiencia y más poder en la corte. Catalina observaba, esperaba, sobrevivía, y eso fue lo que hizo durante años. Mientras otras nobles intentaban ganar favores con escotes o poesía cortesana, Catalina cultivaba otra clase de recursos: astrólogos, alquimistas, consejeros discretos. Su círculo no era el de los bailes y las cacerías, sino el de los mapas celestes y las pócimas sutiles. Le decían que no podía tener hijos, y durante una década eso pareció cierto. Pero cuando finalmente empezó a parir, uno tras otro, a los futuros reyes de Francia, su posición cambió. De adorno incómodo pasó a ser madre de la dinastía, y en una monarquía como la francesa, eso equivalía a blindarse. Pero lo más fascinante de Catalina no fue su capacidad para sobrevivir en la sombra, sino lo que hizo cuando finalmente llegó la luz. La muerte de Enrique, su esposo, en un torneo absurdo, tras una lanza mal colocada en el ojo, cosas de la nobleza, la dejó viuda, pero poderosa. Su hijo mayor, Francisco II, era apenas un adolescente débil y manipulable, y Catalina por fin entró en el escenario como regente. No con discursos, ni con espadas, sino con la mirada firme y los labios sellados. Una madre que no iba a permitir que su linaje se deshiciera entre fanáticos religiosos, nobles ambiciosos y cortesanos traicioneros. A partir de ese momento, Catalina se convirtió en el centro invisible de la política francesa. No llevaba corona, pero todos sabían que sin ella todo se derrumbaría. Y lo más irónico es que su peor enemigo no era un ejército, ni una reina extranjera, sino la reputación. La fama de usar veneno, de consultar astrólogos, de manipular con silencios y símbolos, creció como una niebla venenosa a su alrededor. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que nunca hizo mucho por desmentirlo, porque en una corte donde todos fingían ser santos, a veces era más útil que te creyeran bruja. La corte francesa del siglo XVI era un hervidero de apariencias, sonrisas diplomáticas, vestidos imposibles, perfumes intensos para disimular el sudor y las conspiraciones. Todo se decidía en los pasillos: alianzas, traiciones, matrimonios, sentencias. Y Catalina de Médici, en medio de todo eso, caminaba como un fantasma con memoria. Nunca fue la figura más vistosa ni la más querida, pero sí la más constante. Mientras las damas competían por joyas y los hombres por duelos de egos, ella tomaba nota. Literalmente. Tenía una red de informantes, cartas cifradas y oídos en todas partes. No gritaba, no amenazaba, pero lo sabía todo. Y en la política de esa época, saber era dominar. Cuando su hijo Carlos Nuame subió al trono, Catalina volvió a ocupar el lugar de regente. Era todavía un niño frágil, sensible, asustado por el peso de la corona. Catalina lo protegía, pero también lo moldeaba. Se convirtió en su consejera, su madre, su sombra. Y al mismo tiempo tenía que navegar un país fracturado por una guerra civil no declarada, católicos contra protestantes, los hugonotes. Cada misa podía acabar en un baño de sangre. Cada decisión real era un campo minado. Catalina, en medio, intentaba mantener el equilibrio con una mezcla de diplomacia, manipulación y pragmatismo brutal. Ella no era una ideóloga. No tenía una causa religiosa ardiente como los fanáticos de ambos bandos. Catalina solo quería mantener a su familia en el trono y al país con un mínimo de coherencia. Para eso organizaba bodas políticas, promovía edictos de tolerancia que nadie respetaba e incluso conversaba en privado con líderes protestantes, aunque luego rezara con fervor católico. Era contradictoria, sí, pero no por capricho, por estrategia. Mientras los nobles querían guerra santa, ella quería tiempo para que sus hijos crecieran, para que Francia no se incendiara por completo, para que su apellido siguiera en los libros de historia.
Y es aquí donde su fama de maquiavélica creció. Los embajadores extranjeros la describían como una mujer que nunca muestra sus verdaderas intenciones. Los nobles franceses decían que reía con una sola ceja levantada. Catalina entendía mejor que nadie que en política la sinceridad era un lujo suicida. Ella ofrecía sonrisas como espejos, reflejaban lo que el otro quería ver. Y mientras tanto, tejía. No con hilos, sino con alianzas, rumores, predicciones astrológicas y amenazas susurradas. También organizaba espectáculos, mascaradas, banquetes, danzas, pero no para distraer. Los usaba como herramientas políticas, porque Catalina sabía que en una corte dividida por el odio, el arte podía ser anestesia o distracción, y en algunos casos podía ser también una forma de filtrar mensajes cifrados, alianzas sugeridas o tensiones disfrazadas de coreografías. ¿Teatro? Sí, pero con guión político, como una versión renacentista de una cumbre del G7 con fuegos artificiales y música de laúd. Catalina era invisible en público, pero omnipresente en privado. Sus enemigos decían que ponía veneno en los libros, en los guantes, en las cartas. Pero lo cierto es que su arma más potente era otra, la paciencia. Mientras los demás corrían a la batalla, ella esperaba. Mientras otros gritaban, ella memorizaba, y cuando todos pensaban que la habían dejado fuera del juego, Catalina ya estaba en la siguiente jugada. Francia, a mediados del siglo XVI, era menos un reino y más un rompecabezas que alguien había dejado caer al suelo. Católicos y protestantes se mataban por las calles, las ciudades se incendiaban por rumores y los nobles actuaban como si cada provincia fuera un feudo personal. Era una guerra civil sin nombre fijo, pero con muchas armas. Catalina, como regente, estaba atrapada entre dos incendios, el deseo de mantener un mínimo de orden y la presión de quienes pedían soluciones definitivas, rápidas, sangrientas. Ella, por naturaleza, era lenta, reflexiva, calculadora, pero había momentos en que incluso la más paciente de las reinas se ve obligada a mover ficha. Uno de esos momentos llegó cuando su hija Margarita de Valois, la famosa reina Margot, fue ofrecida en matrimonio al príncipe protestante Enrique de Navarra. Era una jugada arriesgada, unir simbólicamente a las dos religiones enfrentadas con la esperanza de detener el baño de sangre. Catalina, fiel a su estilo, organizó el evento como si fuera un ballet político. La boda fue un espectáculo monumental, invitados de toda Europa, trajes lujosos, banquetes infinitos. Pero bajo las decoraciones y las canciones cortesanas, el ambiente estaba enrarecido. Demasiados espadachines, demasiados rencores acumulados, demasiadas miradas desconfiadas. Y entonces vino la noche. Una noche que pasó a la historia con nombre propio. La noche de San Bartolomé. Una masacre que comenzó con el asesinato del líder hugonote Coligny y terminó con miles de protestantes muertos en las calles de París. Sangre en las fuentes, cadáveres en las esquinas, ecos de gritos durante días, y Catalina en medio del torbellino, convertida en símbolo. Para unos era la responsable directa, para otros una madre desesperada, pero para casi todos era la mujer que lo sabía todo y lo permitió. ¿Fue ella quien dio la orden? Los historiadores aún discuten. Lo cierto es que esa noche cambió su imagen para siempre. Pasó de ser la regente prudente a la viuda negra, la envenenadora, la manipuladora sin alma, la reina que usaba el calendario litúrgico como coartada para ejecutar masacres. La verdad, como siempre, fue más ambigua. Catalina probablemente intentó evitar un asesinato puntual, el de Coligny, y acabó desatando un caos que se le fue de las manos. Como muchas veces en política, no fue un plan maestro, sino una improvisación que salió terriblemente mal. Después de San Bartolomé, Catalina ya no fue vista como un mal necesario, sino como el mal mismo. Pero ella no se defendió.
no escribió memorias justificando sus actos, no lloró ante el público. Simplemente siguió gobernando, siguió reuniéndose con embajadores, vigilando a sus hijos, manteniendo el equilibrio imposible entre un país que se deshacía y una corona que cada vez pesaba más. Porque Catalina entendía algo que pocos políticos comprenden, que a veces, cuando el pueblo te odia, es porque hiciste justo lo que ellos no se atrevían a hacer. Y en ese punto su figura se volvió casi mitológica. Algunos decían que tenía un laboratorio secreto, que hablaba con los muertos, que usaba perfumes envenenados y relojes astrológicos para predecir asesinatos. No era verdad. Pero Catalina nunca intentó parecer inofensiva. Prefería que la temieran porque si no podía ser amada ni por su pueblo ni por sus propios hijos, al menos podía ser respetada o temida, que a veces es lo mismo. Después de la noche de San Bartolomé, todo cambió, pero también todo siguió igual. El reino seguía tambaleándose, las tensiones religiosas no cedían y los hijos de Catalina se turnaban para fallar con elegancia en el trono. Francisco II había muerto joven. Carlos IX se estaba deshaciendo lentamente en una mezcla de paranoia, culpa y mala salud. Y Enrique III, el siguiente en la línea, resultó ser un caso aparte. Educado, refinado, amante de la moda y los rituales elaborados, pero sin la solidez que se necesitaba para enfrentar una guerra civil. Catalina, ya entrada en años, se convertía una vez más en el pilar, el único adulto en una habitación llena de adultos. Fue durante el reinado de Enrique III que Catalina alcanzó su versión final, la reina madre en modo oráculo. Seguía moviéndose por los pasillos del Louvre vestida de luto como una sombra viviente, con joyas oscuras, libros de astrología y cartas que no dejaban de llegar. Había aprendido a medir cada palabra, a usar el silencio como arma y a negociar incluso con los más extremistas si eso significaba sobrevivir un día más. Porque para entonces ya no se trataba solo del trono, sino de la idea misma de Francia. Enrique III, su hijo, tenía muchos defectos, pero Catalina lo defendía con una tenacidad casi desesperada. Era su último hijo rey, su última ficha en el tablero, y mientras él intentaba lidiar con la Liga Católica, un grupo de fanáticos armados hasta los dientes, y con los hugonotes que aún exigían libertad de culto, Catalina seguía haciendo malabares con los embajadores, los duques rebeldes y la nobleza venida a menos. Era como una madre que intenta tapar con mantas una casa llena de goteras, pero la lluvia no cesa. Durante esta etapa, Catalina viajó incansablemente, no como turista ni como figura decorativa. Iba a donde hiciera falta convencer, calmar, presionar o manipular. Su presencia tenía peso, incluso cuando ya no tenía títulos formales. Los príncipes la recibían con respeto, los cardenales bajaban la voz cuando ella hablaba, y los diplomáticos sabían que si Catalina no daba el visto bueno, nada se movía. Era como un filtro obligatorio entre la corona y la realidad. No se firmaba paz sin ella, no se declaraba guerra sin que lo supiera. Pero en esos últimos años también empezaron a aparecer las grietas más profundas. Su poder ya no era absoluto. Los fanatismos eran más ruidosos que sus advertencias. La gente ya no le temía con respeto, sino con desprecio. Catalina representaba un mundo que se estaba terminando, uno donde las guerras se evitaban con bodas, donde la astrología se usaba como excusa diplomática, donde el arte podía salvar una conversación tensa. El nuevo mundo que se venía era más brutal, más directo, menos cortesano, y ella poco a poco fue quedando desplazada, ya no por la edad, que también, sino porque el juego había cambiado. Y sin embargo, hasta el último día, Catalina siguió jugando, firmando cartas, leyendo informes, presidiendo consejos. A los 70 años, con el cuerpo desgastado y la reputación hecha trizas, todavía era más lúcida que la mayoría. Murió en 1589, sin ver el fin del caos que intentó evitar durante décadas.
pero dejó sembrado algo, el hábito, casi inconsciente, de desconfiar de la superficie, de mirar siempre 2 veces, porque si Catalina te ofrecía una sonrisa, probablemente había un mensaje escondido en ella, o un veneno lento, o ambas cosas. Catalina de Médici murió sin grandes funerales ni despedidas grandiosas. Su cuerpo fue enterrado sin ceremonia en Blois y no fue llevado a la Basílica Real de Saint-Denis hasta mucho después. Incluso en la muerte, pareció deslizarse en silencio, como había vivido, en la sombra. Para algunos, era un alivio. Para otros, un misterio que quedaba sin resolver. Había quienes aseguraban que con ella se iba la última inteligencia política de Francia, y también quienes decían que lo único que desaparecía era una mujer peligrosa, manipuladora, culpable de todos los males del reino. Como si los horrores de la guerra civil, la intolerancia religiosa y los errores de los hombres pudieran reducirse a la voluntad de una sola mujer. Siempre es cómodo culpar a la madre, pero la historia, como siempre, tiene más capas que un vestido de corte renacentista. Catalina no fue una heroína, ni una villana de caricatura. Fue una mujer atrapada en un mundo gobernado por hombres, por dioses implacables, por supersticiones y pasiones. Y sobrevivió. No con espadas, ni con milagros, con estrategia, con paciencia, con una inteligencia que a veces era más afilada que cualquier daga. Supo cuándo callar, cuándo ceder, cuándo endurecerse. Supo que en una corte donde todos querían parecer virtuosos, el verdadero poder estaba en no pretender nada. Catalina fue una madre feroz, una política intuitiva, una reina sin corona. Gobernó desde las ausencias, la de su esposo muerto, la de sus hijos débiles, la de una paz que nunca llegó del todo. Nunca fue la favorita del pueblo, ni de los cronistas, ni de los poetas, pero fue esencial. Como los engranajes ocultos de un reloj, invisibles, pero decisivos. Hoy su figura sigue envuelta en sospechas. ¿Usaba veneno? Quizá. ¿Manipuló bodas, tratados y asesinatos? Probablemente. ¿Fue despiadada? A veces. Pero en una época donde la crueldad era moneda común y la religión servía de excusa para degollar vecinos, Catalina destacó por no fanatizarse, por tratar de gobernar como quien sostiene una torre inclinada con las manos, no para que brille, sino para que no se caiga encima de todos. Así que, si alguna vez escuchan su nombre mencionado con desprecio en un documental o en una novela histórica, piensen en esto. Catalina de Médici no fue peor que su época. Fue exactamente lo que su época exigía de una mujer poderosa. Que no se quebrara, aunque la quisieran quebrar. Que no perdiera la calma, aunque todo ardiera. Y que entendiera mejor que nadie que el verdadero poder no siempre se impone. A veces se desliza, como un perfume oscuro, o como una decisión que nadie vio venir. Y ahora que el episodio termina, que las luces se apagan en los pasillos del Louvre y la reina madre se aleja lentamente, quizás podamos dormir un poco mejor sabiendo que hasta las figuras más temidas de la historia, al final, solo eran personas tratando de no hundirse, como todos. Y así, en el silencio que queda después de la historia, la figura de Catalina de Médici sigue caminando, lenta y discreta, por los corredores vacíos del poder. Su nombre quedó atrapado entre la leyenda y la sospecha, pero tal vez eso era inevitable, porque Catalina nunca fue una mujer diseñada para el olvido, ni para el elogio fácil. Fue incómoda, ambigua, precisa como un bisturí, y en un mundo donde la brutalidad era ruidosa, ella eligió el veneno lento de las decisiones calculadas. No inventó las traiciones, solo aprendió a navegar entre ellas. No encendió las guerras, solo intentó apagarlas con cubetas de diplomacia cuando el incendio ya estaba en marcha. No fue una santa, pero tampoco la bruja que pintaron. Fue simplemente una reina que entendía que a veces gobernar no es mandar, es resistir.
Quizás por eso resulta tan inquietante, porque Catalina no buscaba ser amada ni temida, solo buscaba que las piezas no se derrumbaran todas al mismo tiempo, y lo hizo como tantas mujeres a lo largo de la historia, sin aplausos, sin monumentos, pero con una fuerza implacable que solo se nota cuando ya no está. Ahora, si todo ha salido bien, puede que ya estés medio dormido, que la voz se mezcle con la almohada y los ecos de Catalina se diluyan como humo de incienso. Deja que las intrigas de palacio se vayan apagando como velas al fondo de un pasillo de piedra. No hace falta entenderlo todo esta noche. Basta con haber estado ahí, acompañándola, sin prisa, entre susurros. Y si sueñas con castillos, con cartas escondidas o con jardines renacentistas donde algo se mueve entre las sombras, no te preocupes. A veces la historia se cuela en los sueños. Y Catalina, como siempre, sabe llegar sin hacer ruido. Hasta la próxima noche, sonámbulos, que descansen.